Transmitiendo desde Río Blanco, Veracruz. Urus Radio. Transmisión para ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de Urus Radio? Aquí estamos transmitiendo desde Río Blanco, Veracruz. Hoy estamos a 22 de noviembre de 2021 y pues bueno, aquí estamos también con varias personitas que nos acompañan. Está Sergio Soriano, que nos acompaña. Bienvenido, Sergio. También está el presidente municipal David Velázquez Ruano. Bienvenido, muchas gracias por todas sus atenciones. Y también está, se me olvidó tu nombre, eres Carlos Zárate, también por acá nos está acompañando. Y sobre todo el profesor Francisco Mendoza, que bueno, ustedes ya lo conocen. Pues los saludo también, soy Doris. Y aquí estamos transmitiendo desde la presidencia municipal. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches, amigos de Urus Radio, muy buenas noches tengan ustedes. Nosotros aquí con mucha lluvia, licenciada. Demasiado. Mucha lluvia, pero bueno, es parte del clima, es parte de esta región que abunda el agua. Y bueno, pues vemos que se están recargando los mantos acuíferos por aquí, licenciada, así es que estamos a gusto, estamos muy contentos. Estamos muy a gusto, hemos conocido bastante y pues bueno, también queremos agradecer ahorita en estos momentos a SIDAER por todas las facilidades que nos brindaron el día de ayer para la realización de la conferencia en la exfábrica textil de Río Blanco. Igual agradecemos a la administradora Alejandra y pues muchas gracias también a todos los que nos acompañaron ayer. Fueron muchísimos nuestros amigos de Urus Radio que vinieron de diferentes lados, por ejemplo Iván Enrique López Arias, el profesor que trajo a sus alumnos de la Escuela Guerrero Ramírez, de secundaria y bachillerato también trajo a su familia, pues también gracias por los obsequios, muchas gracias. También a Oscar Díaz Sánchez de Córdoba, Luis Paolo Hernández, Valeria Pimentel Aguilar, Luis Armando Sánchez, Verónica, bueno, es su pareja, y ellos son de Orizaba. También a nuestros amigos de Maltrata y Coscomatepec, que estuvieron por acá, muchas gracias por acompañarnos. De verdad que nos vimos y parecía que nos conocíamos de toda la vida. Muchas gracias. Así es, licenciada, definitivamente una reunión muy emotiva, estuvo muy bien la conferencia, fue muy bien aceptada la información y luego, pues con todos nuestros amigos de Urus Radio, de veras nos sentimos muy halagados por el recibimiento de que fuimos objeto, licenciada. Sí, pues bueno, seguimos con el tema de la serie, profesor, de Historias Olvidadas, ¿no? Historias Olvidadas de México, pero ya estamos en el capítulo número 6. Sí, desgraciadamente, licenciada, si seguimos la serie vamos a hacer hasta el capítulo 100. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimas historias olvidadas en México, demasiadas historias olvidadas. Yo quiero recordar algo que comentaba la doctora Patricia Galeana, que decía en una conferencia que actualmente se reprueba más en historia en las escuelas que en matemáticas, cuando por mucho tiempo era nuestro coco como estudiantes, matemáticas y física, pues ahora se reprueba más en historia. Sí, estamos muy alejados de la historia, por lo tanto tenemos muchas historias olvidadas. Y bueno, licenciada, usted me dirá. Adelante, profesor. Nada más saludamos rapidísimo a nuestros amigos que están en el chat, a Marlon Erazo, a Leticia Hernández, Ismael Navarrete, a la arquitecta Montserrat Martínez, y pues bueno, ahorita saludamos también ya lo saludamos, a Montserrat, a Diego Vaz, que también ya tiene tiempo que no lo veíamos por acá, a Edgar Vázquez, Héctor González, Leticia Hernández, y pues bueno, adelante, profesor. Amigos, bueno, pues continuamos con este tema
Historias olvidadas, duele tener que afirmarlo, mientras que pues otros países, no quiero desprestigiar al nuestro, pero otros países enarbolan mucho su historia y están constantemente recordándola y repitiéndola, pero nosotros parece que la vamos olvidando. Que no se entienda esto como una queja con cierto dejo de amargura, no. Al final depende de cada uno de nosotros conocer más nuestra historia. Decíamos hace poco en una entrevista, no se puede amar lo que no se conoce. Y mientras más conozcamos a nuestro México, más lo vamos a amar. Y bueno, el tema del que vamos a platicar el día de hoy, precisamente aprovechando que estamos en esta hermosa población de Río Blanco, es todo un corredor, amigos. Es todo un corredor turístico, histórico, cultural, muy importante, lo que es Córdoba, después sería Fortín, luego Orizaba, Río Blanco, pero alrededor de nosotros tenemos Maltrata, tendremos Aculcingo, tenemos Coscomatepec, infinidad de lugares. Yanga, que está muy cerca de aquí, que nos invitaron a conocer Yanga, esperamos en otra oportunidad poder visitar San Lorenzo de los Negros, actualmente Yanga, el primer sitio libre, sí, después de la conquista española, y precisamente por personas de color, personas esclavos, y que hemos platicado aquí esa historia, pues lo tenemos aquí muy cerquita. Y bueno, aquí en Río Blanco, ¿qué sucedió, amigos, en Río Blanco? Quizá el antecedente directo que tenemos de algo parecido a Río Blanco es unos meses antes, el día 1 de junio de 1906. Y después nos regresamos, licenciada, a 1907, al 7 de enero. Pero primero platiquemos, ¿qué pasó en la población de Cananea, allá en el estado de Sonora? ¿Qué pasó el 1 de junio de 1906? Para esto, amigos, tenemos que entender la importancia de nuestro territorio. Nuestro territorio, que pues lo hemos repetido en otras ocasiones, es un territorio sumamente rico, que disfrutamos de muchos climas, que disfrutamos de mucha riqueza mineral. Realmente nosotros somos un país minero y casi no lo notamos. ¿Por qué? Por el auge del petróleo. Nos decimos un país petrolero, pero realmente la minería ha estado con nosotros desde la conquista, desde la colonia. Ha sido el auge de la minería. Seguimos siendo de los principales productores de minerales en el mundo. Y ahora últimamente con el descubrimiento de ricos yacimientos de litio en el norte del país, entonces seguimos produciendo. Nuestro suelo es riquísimo verdaderamente, pero muchas veces esto se convierte en una tragedia, como alguna ocasión sucedió en Chile, sí, con el cobre y con la muerte de Salvador Allende y el golpe de estado de Pinochet. Bueno, pues en México fue algo similar. En 1906 las minas o la minera de Cananea, que se extraía cobre precisamente, y que estamos hablando, licenciada, amigos, estamos hablando de que comenzó el auge, ¿sí?, de la industria eléctrica. De hecho, hay inversionistas muy importantes que empiezan a crear hidroeléctricas, como fue la hidroeléctrica de Necaxa en Puebla, que esta concesión le fue otorgada a la empresa que representaba Frederick Pearson, y se construyen muchos tendidos de línea para empezar a electrificar el país. Entonces, de hecho, amigos, los primeros lugares electrificados fueron las minas, precisamente. Fue el primer lugar donde con pequeños generadores eléctricos se iluminaban las minas, y posterior a esto comenzaron a iluminarse las ciudades. Entonces, ¿para esto qué se necesita, amigos? ¿Qué es lo que lleva el cableado? Cobre, ¿sí? Entonces, el auge del cobre, el valor del cobre aumenta muchísimo, y es por eso que hay serios e importantes intereses en varias minas mexicanas. Y en el caso de Cananea, era un inversionista norteamericano llamado William Green, que es el dueño de la mina de Cananea. Acuérdense que Porfirio Díaz se encargó de dar concesiones, casi de regalarlas, prácticamente regalarlas. Sí, no podemos negar, y yo sé, y esto es producto de mucho, o esto produce un debate muy serio,
el hecho de que en el tiempo de Porfirio Díaz se da la tecnificación del país. Eso no lo vamos a negar, definitivamente no lo vamos a negar. Se tecnifica el país, es cierto, pero ¿a qué costo? Al costo de entregar concesión tras concesión a los extranjeros. Entonces ellos eran los que estaban explotando toda nuestra riqueza. Y bueno, pues era el caso de las minas precisamente. Entonces, en junio de 1906 estalla una huelga en la minera de Cananea. Amigos, para esto hay personajes de los cuales no hemos platicado mucho y que les debemos ese tema. Claro que es un tema muy importante, lo que es el Partido Liberal Mexicano y sus creadores, los hermanos Flores Magón, ¿sí? Ricardo, Jesús y Enrique, y cómo van adoctrinando, ¿sí?, al obrero, que es una clase que está surgiendo en México. En México el sector obrero era aún incipiente, comienza a crecer a raíz de esta tecnificación, de esta revolución industrial que se está dando en el país. Comienza a crecer el sector obrero, donde no hay ninguna garantía. Todo era manejado por los extranjeros porque no teníamos la experiencia, no teníamos una ley, ¿sí?, establecida, no estaba contemplado en las leyes, entonces cada quien ponía sus propias reglas. Entonces, pues este señor Green, ahí en la minera de Cananea, tenía obreros mexicanos y obreros norteamericanos. Solamente que los obreros mexicanos ganaban 3 pesos al día y los obreros norteamericanos ganaban 7 pesos al día. Solamente que los obreros mexicanos trabajaban de 13 a 16 horas diarias y los obreros norteamericanos trabajaban de 8 a 10 horas. Era una gran diferencia. Entonces se abusaba del trabajador mexicano. Pero aparte, y esto va a ser algo similar en Río Blanco, la actitud despótica que tenían las autoridades. Eran déspotas con el obrero, no los trataban bien, los humillaban a los obreros. Entonces, pues esto va cansando, va fastidiando, y en ambas huelgas se pide la destitución de los respectivos capataces. Sí, recuerdo con esto el movimiento del 68, cuando se pedía la destitución del jefe de granaderos y del jefe de policía, de Cueto y todo esto. ¿Por qué? Por la actitud despótica que ellos tenían y se van ganando la antipatía de la gente. Entonces, no fue la excepción, ¿sí? En el caso de la huelga de Cananea, están pidiendo la destitución de los capataces. Están pidiendo, y fíjense, fue muy curioso, porque uno de los emblemas, bueno, los dos emblemas de la huelga de los obreros de Cananea, uno era la bandera nacional y el otro era un billete de 5 pesos. Entonces reproducían ese billete de 5 pesos, lo hacían pancarta, y con un billete de 5 pesos, hacían sus mítines, sus marchas, ¿sí?, enarbolando la bandera y el billete. ¿Por qué? Ni siquiera estaban pidiendo que se les pagara igual que a los norteamericanos, que ganaban 7. Ellos con 5 se conformaban, porque ganaban 3. Entonces decían, con 5, que nos bajen la jornada de trabajo a 8 horas y que nos traten bien. Es lo único que estaban pidiendo, no pedían otra cosa. Entonces deciden irse a la huelga, ¿sí? La organizan adecuadamente, les digo, esta doctrina del Partido Liberal Mexicano los organiza, ¿sí? Hay, digamos, integrantes del partido dentro de los obreros de Cananea. Y sucede que en una marcha que ellos hacen, alrededor de 1,500 obreros hacen esa marcha, de pronto en los costados aparecen trabajadores norteamericanos, amigos, trabajadores norteamericanos con armas, y empiezan a disparar a la multitud. Sí. ¿Cuál era el objetivo? Era presionarlos para que regresaran a trabajar. Pero ¿por qué trabajadores norteamericanos? Vamos, no está justificado ningún tipo de agresión, pero como que lo entendemos un poco más, si hubieran sido policías o los rurales, que fueran mexicanos contra mexicanos. No, los trabajadores norteamericanos agarran armas y le disparan a los trabajadores mexicanos.
Entonces los trabajadores comienzan a organizarse. Obvio, en el momento no tenían armas, se defienden con palos, con piedras, con lo que encuentran a la mano, y posteriormente acuden a las tiendas de empeño de ahí de Cananea. Cananea era una población que tenía alrededor de 30,000 habitantes y 7,500 trabajaban en la minería. Si estamos hablando de 30,000 habitantes, 15,000 hombres, 15,000 mujeres en promedio, quitando niños y personas mayores, pues prácticamente todos los hombres trabajaban en la minera. Entonces se van a las tiendas de empeño, casas de empeño, que para esto había muchas. ¿Por qué? Porque la gente no tenía dinero y tenía que empeñar lo poco que había, pero sabían que ahí se empeñaban armas. Toman las casas de empeño, sacan las armas y con eso comienza a repeler la agresión que estaban sufriendo de los obreros norteamericanos. Entonces, William Greene llama al gobernador de Sonora, y el gobernador de Sonora no sabe qué hacer. Un verdadero inútil, no sabe qué hacer. Entonces William Greene, al no tener el apoyo del gobierno del estado, en lo que movilizaban tropas, etcétera, etcétera, llama a Arizona, licenciada y amigos, a Arizona, y pide refuerzos, y le mandan 240 Rangers, los Rangers de Arizona, 240, o sea, la tropa norteamericana, y autoriza entonces el gobernador, autoriza que crucen la frontera con México y se meta tropa norteamericana a agredir a los trabajadores mexicanos. Y es como los pueden controlar. Pero a todo esto, y Porfirio Díaz y el presidente Díaz, que en ese momento lo que tuvo que haber hecho era frenar el avance de los norteamericanos y decir, no pueden cruzar nuestra frontera, o sea, proteger nuestra integridad territorial. No, él lo autorizó. Él estuvo de acuerdo en que eso sucediera para ponerlos en paz. Válgame el comentario, pero es uno de los argumentos principales que se utilizan en los debates cuando alguien defiende a capa y espada a Porfirio Díaz. Ahí no hay defensa posible. Quizá en otras situaciones se pueda debatir, pero en esto no hay debate posible. No hay ningún argumento que pueda sostener o que pueda justificar la actitud de Porfirio Díaz de permitir que entren tropas extranjeras a nuestro país a atacar a nuestra gente. ¿Sí? Y bueno, terminaron por controlar la situación. De hecho, fueron 23 muertos, 22 heridos, poco más de 50 detenidos, que son enviados ¿a dónde? Pues a San Juan de Ulúa, la cárcel política del régimen porfirista. Son enviados a San Juan de Ulúa y los obreros regresan a trabajar el día 5 de junio. Fue un movimiento de 5 días, regresaron, pero bueno, vamos a dejarlo ahí momentáneamente. Si vamos a dejarlo ahí, ¿por qué? Porque uno dijera, pues ya se doblaron, ¿no? Se rindieron los obreros y ya no pasó nada. No, vamos a ver que no. Empezando porque tenemos hasta la etapa de los sonorenses, licenciada, que era presidente tras presidente de Sonora, y los levantamientos en Sonora fueron muy fuertes. Pero bueno, de eso platicamos un poquito después. Esto fue del 1 al 5 de junio, bueno, el 6 ya regresan a trabajar. Pero sucede, amigos, que las huelgas de los obreros estaban replicando en varias partes del país. De alguna manera no había una junta de conciliación y arbitraje, no había una ley federal de trabajo, una secretaría del trabajo, no existía como tal como ahora existe, y donde un conflicto obrero-patronal se lleva ante tribunales. En este caso pues no era así, directamente se mediaba o algún emisario del gobierno era el que conciliaba a las partes, pero el Valle de Orizaba. El Valle de Orizaba, no olvidemos, amigos, que toda esta parte del Valle de Orizaba, el clima tan benigno que tiene, ha hecho que produzca de todo, ¿sí? No olvidemos que, por ejemplo, en 1812, el mismo José María Morelos toma la ciudad de Orizaba
y lo que toma son los cargamentos o los bultos de tabaco que iban a salir para España. Acuérdense que ellos tenían el monopolio. Entonces toma todos estos cargamentos de tabaco. Y bueno, es una región muy rica, muy próspera. Entonces, desde posterior a la intervención francesa, se avecinan ya varios franceses y ven la bonanza que tienen estas tierras y deciden planear, ¿sí?, planean construir una fábrica de hilados y tejidos, pero no solamente fue una, sino también fue como una especie de corredor, todo en línea, ¿sí?, donde se construyen varias fábricas de hilados y tejidos. Uno dice, bueno, a lo mejor el cobre lo entiendo, pero ¿qué tan importante podían ser los hilados y tejidos? El cobre sí, por la tecnología, la electrificación, etcétera, pero hilados y tejidos, ¿dónde está la importancia? Amigos, era fundamental. Quizá para nosotros no tanto, pero para Europa, sí, que es un continente tan frío y que ellos necesitan la lana, ¿sí?, necesitan ropa abrigadora para poder soportar los climas tan tremendos que hay allá en Europa. Normalmente, quien ha tenido la oportunidad de visitar Europa, yo particularmente no lo he hecho, pues comentan siempre que ir en verano, porque en invierno es imposible, las nevadas, etcétera. Entonces son climas fríos, están los países nórdicos, Suecia, Finlandia, Noruega, inclusive Dinamarca, que es sumamente frío. No se diga la zona norte de Francia, Alemania, etcétera. Son lugares que tienen mucha dificultad en cuanto a clima y que pues no se comparen nada a nuestro México. Entonces ellos ven la oportunidad, ¿sí?, de crear esta fábrica de hilados y tejidos para confeccionar prendas que después iban para Europa, haciendo un gran negocio, ¿sí? Entonces es precisamente entre los años, ¿sí?, de 1888 a 1891 donde se crea la fábrica de hilados y tejidos de Río Blanco, que en su momento fue la planta industrial más grande de México. La planta industrial más grande de México y una de las más grandes, si no que la más, de todo Latinoamérica. Era una planta industrial enorme. Solamente en esa planta, ¿sí?, trabajaban 5,000 obreros. Solamente en esa planta. Les digo, eran varias plantas, otras eran un poco más pequeñas. Y es en octubre de 1892 donde el presidente Díaz viene a esta región e inaugura esta planta. Formada por franceses que venían de una región, Barcelonet o Barcelonetes, se les dice, una región entre el norte de Italia y el sur de Francia, que no olvidemos que es la zona de los Pirineos, precisamente, ¿no? Entonces es una zona fría. Ellos sabían de todo esto, sabían de la necesidad de tener este tipo de ropa abrigadora para ellos, que bueno, pues aquí no nos hace falta, realmente lo que tenemos es calor, y en esta zona, Veracruz, Chiapas, Tabasco, entonces es una zona cálida realmente. Pero bueno, empieza a tener auge, ganan muchísimo dinero, construyen pues lo que es la planta de Río Blanco, es una pequeña ciudad, ¿sí? Todo alrededor estaban construidas casas para los obreros y al mismo tiempo, bueno, tenían iglesia, o sea, todo estaba armado para vivir. Se crea, de hecho, la población de Río Blanco, surge precisamente con la fábrica. Había habitantes antes, obviamente, pero ya como una ciudad, pues se crea precisamente con la fábrica. ¿Qué sucede? Que, bueno, se repiten las mismas cosas. Los abusos, las jornadas extenuantes de trabajo, inclusive los niños tenían que trabajar. Los niños al cumplir 8 años de edad ya ingresaban a trabajar. A ellos, si allá en Cananea se les pagaba 3 pesos el día de trabajo, en Río Blanco se les pagaba 50 centavos por el día de trabajo. Y a un niño se le pagaban 25 centavos, haciendo el mismo trabajo de un adulto, pero como es niño, pues hay que pagarle menos porque pues no se los vaya a gastar, ¿verdad? O no tienen que gastarlo. Sí, entonces
pues era un abuso el que se estaba cometiendo. Había un porcentaje importante de niños trabajando, se calcula que hasta el 8 o 10% de los obreros eran niños. Entonces había un abuso en todo esto. ¿Qué es lo que están pidiendo los trabajadores de Río Blanco? ¿Qué es lo que están pidiendo? Igual, que corran a los capataces. Pero sobre todo aquí algo importante, la tienda de raya. La tienda de raya, que fíjense amigos cómo se da la situación. Esto lo platicamos ayer en la conferencia que estuvimos, pero bueno, quisimos comentarlo con todos nuestros amigos de Urus Radio que nos escuchan, comentarles estos detalles que platicábamos ayer en la conferencia. Resulta que existían estas tiendas de raya que eran propiedad, ¿sí?, de un tipo llamado Víctor Garcín o Víctor Garcini, y que en la tienda al obrero se le pagaba, pero tenía que consumir, se le pagaba con vales para que consumiera esos vales directamente en las tiendas de raya, ¿sí? Entonces los productos se vendían 3, 4, 5 veces más caros en las tiendas de raya que lo que se vendían, por ejemplo, en la ciudad de Orizaba, que estaba muy cerca. Pero que bueno, había que hacer el viaje, pero valía la pena. Si me voy a ahorrar el 80%, pues vale la pena que yo vaya a Orizaba. Se podían haber puesto de acuerdo, en una recua van y traen productos. No, estaba prohibido. Aquel que consumiera o que comprara productos fuera de la fábrica era expulsado de la fábrica. Por lo tanto, era un negocio redondo. ¿Por qué? Porque la gente, ahí los tenían viviendo. Les digo, estaban viviendo alrededor de la fábrica, ahí los tenían viviendo. Entonces, pues movilizarse era complicado, era complejo. ¿Por qué? Porque sabían quién se movía, ¿sí? Y porque les llevaba una cuenta. Pues si yo dejo de comprar en la fábrica y compro en otro lado, pues se van a dar cuenta que dejé de comprar en la fábrica. Y entonces perdía el empleo. ¿Qué sucede? Que aunque México, pues sí, decimos, es muy rico, pero en ese tiempo no había sistemas hidráulicos, no había zonas de riego, por ejemplo. Entonces nuestra tierra es de temporal. Por lo tanto, la gente, campesinos que empezaron a trabajar como obreros, los campesinos pues tenían nada más dinero cuando cosechaban y no cosechaban todo el año. Y aquí tenían la ventaja de que por lo menos, aunque fuera poco, pero cada 2 semanas se les estaba dando algo de dinero y con esto podían sobrevivir. Algo de dinero entre comillas, porque les digo, eran más que nada los vales estos que daba la tienda de raya. A este lugar llegó mucha gente de Oaxaca, mucha gente de Tlaxcala, de Puebla, que ayer olvidé, y bueno, si hay algunos de nuestros amigos que estuvieron ayer en la conferencia, bueno, me gustaría comentar una anécdota, hago un paréntesis, licenciada, si me lo permite, adelante, hago un paréntesis. Hay un dicho en México que es, cuando algo aparece o cuando ya entiendo yo algo, se dice normalmente, ya salió el peine. Y alguna ocasión en un programa de Urus Radio que platicábamos el origen de estas expresiones, pues resulta que en México hay tradición en el caso del tejido. Cuando llegan los españoles, pues aquí se tejen las prendas en esos telares de cintura, que es muy tradicional y que las prendas quedan bellísimas, sobre todo con los colores que se utilizan en México, colores vegetales que se utilizan en México. Entonces, llegan ellos con las maquinarias, pero para mantener el control sobre los tejidos, no le enseñan a nuestros antepasados cómo funciona la máquina. Solamente, no les enseñan las piezas, únicamente a trabajar con ella. Y empiezan a meter telares, ¿sí? Sobre todo en Puebla. Entonces, nuestros antepasados empezaron a ver cómo estaban construidos los telares y comienzan, ¿sí?, a fabricar las piezas de como las veían, comienzan a fabricar las piezas para poder hacer los propios telares, o sea, hacer telares en los pueblos y no tener que trabajarle a los españoles. Pero había una pieza que entiendo que es la que entrelaza los hilos y que se le conoce como peine.
y por más que la hacían, no quedaba, y ya tenían las demás piezas, pero no quedaba el peine, ¿sí? Y hacían pruebas y pruebas y pruebas, y por más que observaban los telares españoles, no encontraban la forma, hasta que un día alguien la encontró, ¿sí? Y de pronto dice, ya salió el peine. Entonces se empieza a reproducir y es como se copian los telares españoles, y de ahí se queda esa frase, que después de muchos años se encontró ese peine, pero de los telares que se utilizaban. Entonces tenemos una tradición, una rica tradición en cuanto a hilados y tejidos, ¿sí? Por eso llega gente de Puebla, llega gente de Tlaxcala sobre todo, pero también nos llega gente de Oaxaca, gente de Querétaro, gente de Michoacán, que es gente humilde, que es gente pobre, que han sido abusados todo el tiempo. Esta gente viene con ese resentimiento, era natural que llegaran con ese resentimiento, llegan buscando una oportunidad para poder tener un ingreso y solamente cometen abuso tras abuso con ellos. Entonces entran las ideas, ¿sí?, del PLM. Las mismas ideas que empiezan a influenciar allá en Cananea, pues son las ideas que empiezan a influenciar y que toman los obreros de aquí del Valle de Orizaba. ¿Qué sucede? Que se empiezan a organizar y arman una huelga en toda la zona, absolutamente en toda la zona, pero como les decíamos, no había una ley, no había una junta de conciliación y arbitraje, entonces deciden el gobierno intervenir. Pensando los dueños de las fábricas que el gobierno va a intervenir a favor de los obreros, ellos contestan con un paro patronal, que es de lo más absurdo que podamos pensar. Porque el trabajador dice, me pongo en huelga y no entro a la fábrica y no trabajo, ¿sí? Y el patrón dice, pues yo también me pongo en huelga y cierro la puerta y no te dejo entrar. Entonces se hace una huelga doble, tanto la huelga de los obreros como la huelga patronal. Entonces tiene que entrar el gobierno y decide, ¿saben qué? A ver, vámonos en santa paz, abran la fábrica, ¿sí?, y continúen trabajando, pero sin cambiar nada. Entonces, pues esto llega a un laudo que se lee un día antes del día 7, el día 6 se lee el laudo, donde se sabe cuál es la respuesta que tiene Porfirio Díaz. La gente se indigna ante esa respuesta y aunque al otro día, ¿sí?, se levanta el paro patronal y abren la fábrica para que puedan entrar los trabajadores deciden no entrar, solamente unos cuantos. Y es aquí donde entra la historia, digamos, la parte más, como dijéramos, más violenta de esta jornada. Estamos hablando de que en Cananea fueron 5 días. Aquí comienza todo el día 7 por la mañana. Algunos obreros ya, pues se podría decir, vencidos por el hambre, por las deudas, el muy poco dinero que tenían ya se lo habían gastado y no tenían vales, las tiendas de raya estaban cerradas, no tenían posibilidad de comprar alimentos, la gente está pues muy angustiada. Algunos obreros deciden entrar a la fábrica a trabajar, pero para sorpresa de todos, amigos, licenciada, para sorpresa de todos, se forma una valla de mujeres, esposas y quizá algunas trabajadoras, porque sí había algunas trabajadoras ahí en la fábrica. Se forma una valla a la entrada y los trabajadores que decidían ingresar les empezaban a gritar, vendidos, muertos de hambre, etcétera, diferentes adjetivos que utilizan en contra de ellos, impulsándolos a que mantengan el movimiento de huelga, ¿sí? De pronto, ante la desesperación, ¿por qué está entrando la gente? La gente está entrando porque tiene hambre, no porque esté traicionando una huelga, no porque sea el típico esquirol, ¿sí?, rompehuelgas, no, la gente tiene hambre y tiene que llevar de comer a su casa, a sus hijos, tienen ya varias semanas, se acaba de pasar la Navidad, Año Nuevo, etcétera, y no tienen un centavo, deciden entrar, pero entonces alguien grita, ¿cuál sería la solución en ese momento? Dice, a la tienda de raya,
Alguien gritó entre la multitud, y estamos hablando de que eran miles de obreros que estaban allá afuera, y alguien grita, ¡a la tienda de Raya! La gente no se detuvo, y se lanzan contra la tienda de Raya. Yo me acuerdo mucho de esta primera obra de teatro, que se considera obra de teatro de protesta, de Lope de Vega, La Fuente Ovejuna, cuando la historia de Fuente Ovejuna es de cómo todo un pueblo se levanta en contra del comendador, y cuando llega el Santo Oficio a reclamar y a decir quién mató al comendador, el pueblo entero gritaba Fuente Ovejuna, señor. Y es una obra que marca un hito en la historia, porque es la primera obra de teatro pues revolucionaria y escrita por Lope de Vega. Pero bueno, pues me recuerda precisamente a la Fuente Ovejuna, cuando todo el pueblo se lanza contra la tienda de Raya, ¿sí? Pero hay dos versiones, una que fue el mismo Víctor Garcini, otra que fue uno de los trabajadores de él. He leído las dos versiones. Dice que sacó un arma, él solo, para contener a la multitud, que iban, ¿por qué? Pues por alimentos, por comida, y dispara contra uno de ellos. Entonces, imagínense lo que pasó ahí. La gente se le fue encima, lo mata, ¿sí? Entra a la tienda de Raya, saquean la tienda de Raya, pero estamos hablando no de 3 o 4 individuos, estamos hablando de cientos de gentes, y empiezan a irse a otras tiendas de Raya. Y empieza una rebelión, totalmente una rebelión. Entonces son llamados los guardias rurales o la policía rural, los temidos, muy temidos rurales de Porfirio Díaz, son llamados para que vengan a detener a toda esta gente. Y la única manera que tienen de detenerlos es disparándoles. Y comienza una matanza donde la gente se defiende igual con palos, con piedras, con lo que tiene a la mano. Comienzan a defenderse, igual se meten a la cárcel, liberan a los presos, toman algunas armas y se convierte esto en una rebelión del pueblo. ¿Sí? Lo mismo que fue en Cananea. Fue una rebelión del pueblo directamente, cansados de la opresión. Entonces, no los pueden controlar. Lo que hacen los rurales es salvaguardar las instalaciones de la fábrica, pero mientras son quemadas casas, y aparece una mujer, Lucrecia Toriz. Lucrecia Toriz, que ella va a morir hasta 1962, ella sobrevivió muchos años, Lucrecia Toriz, y que todo el tiempo se distinguió por ser una activista política. Al principio, antes de la primera ráfaga de disparos, Lucrecia Toriz se mete en medio de los rurales y de la gente, intentando frenar aquello que se veía que iba a ser una masacre. No le hacen caso y comienza dicha masacre. Entonces ella toma una bandera nacional y empieza a guiar a los contingentes para moverse hacia Nogales, a la población de Nogales. Toman ahí también la tienda de Raya, van los rurales hacia allá, entonces ellos se mueven hacia Santa Rosa y comienzan a moverse en una especie de danza macabra, realmente, en esa lucha constante de piedras, palos, balas, etcétera, durante buena parte del día. Fue algo terrible, verdaderamente terrible. Obviamente llaman al ejército, y el ejército llega en la madrugada del día 8, ¿sí? Llega el ejército, y bueno, con ellos pues ya no había posibilidad de enfrentarse. Quizá con los rurales sí, porque somos muchos, ellos son pocos, aunque traen armas, pero son pocos. Pero ya cuando llega la tropa, y que están entrenados, y que traen pues armas ametralladoras, etcétera, armas más impactantes, pues ya no es posible. Y lo que hace el ejército es masacrar, directamente masacrar. Si estamos hablando de 23 muertos en Cananea, estamos hablando, amigos, según, he leído varias versiones, según la versión más conservadora, entre 50 y 70 muertos, que de dar risa. No de dar risa que hayan muerto, sino dar risa a la cifra, ¿sí? Porque otros autores, solamente uno leí que decía entre 50 y 70. De ahí para allá, otros autores hablan de entre 200 y 400 muertos. La cuestión es que cuando los obreros regresan el día 9, ¿sí?, a trabajar,
no regresaron. De los 7,000, poco más de 1,500 no regresaron. Entendemos con esto que algunos huyeron. Quitamos a los que fueron detenidos, que fueron más de 200, cerca de 250, entonces nos quedaremos con una cifra quizá de muertos entre 1,000 y 1,200 muertos. Con uno que hubiera sido, amigos, con uno que hubiera sido. Pero estamos hablando de poco más de 1,000 muertos en Río Blanco, ¿sí? En Cananea fueron 20 y tantos. Acá fueron poco más de 1,000 muertos, ¿sí? Según las versiones que creemos más exactas. Junto a la fábrica de Río Blanco pasa el ferrocarril y hay muchos testigos que afirman que vieron varias góndolas del ferrocarril llenas de cadáveres y de pedazos de cuerpo humano, ¿sí? Que fueron cargados ahí por los soldados, y el tren apuntó hacia Veracruz. Suponemos ya con esto que fue lo que hicieron con ellos, pues seguramente arrojarlos al mar. Pues los animales depredadores pues iban a tener la posibilidad de comérselos, en este caso los tiburones. Y bueno, fue terrible. ¿Por qué? Porque si ubicamos en un mapa la población de Río Blanco, pues está rodeada de montañas. Entonces muchos obreros huyeron a las montañas al llegar la represión del ejército. Y se oían el día 8, el día 9, se oían los gritos de personas allá en la montaña y disparos, ¿sí? Y cuando ya obligan a los trabajadores, porque fue una orden que tenían que regresar a trabajar, pues al mismo tiempo que sonó el silbato, ¿sí? Al mismo tiempo que sonó el silbato, para que regresaran a trabajar, y cuando ven que los obreros empiezan a regresar, a un lado de ellos estaban fusilándolos, a un lado de ellos, como escarmiento, para que no se les olvidara cuál era el destino, ¿sí? En caso de no obedecer, se les iba a fusilar. Y bueno, esto me recordó cuando murieron los irlandeses que apoyaron a México en la intervención norteamericana, que los fusilan precisamente cuando se toma el castillo de Chapultepec e izan la bandera norteamericana. En ese momento a ellos los cuelgan, a ellos murieron ahorcados, pero estaban esperando para que todos los vieran, ¿sí? Y es como aparte más humillante. Pues hizo el ejército porfirista de fusilar en el momento que los obreros estaban regresando a trabajar para que sirviera como escarmiento. Entonces, para todo esto, también fue autorizado por Porfirio Díaz. También fue autorizado por él. Entonces, sí, muy bonito. Tenemos ferrocarriles, se inauguran mercados, que siempre hemos dicho, cosa curiosa, Díaz no quería Juárez, pero se inaugura los teatros Juárez, el de El Oro, el de Guanajuato, se inauguran los mercados Juárez, Avenida Juárez, Hospital Juárez, Hemiciclo a Juárez, todo es Juárez, y Díaz no podía ver a Juárez, pero bueno, él utilizó la fama de Benito Juárez, y a todo le ponía prácticamente Juárez, ¿no? Vivíamos en una época donde se hablaba de bonanza económica, sí, no olvidemos lo que decía Terrazas, ¿no? Lo que decía Terrazas cuando en una ocasión en una fiesta en Palacio Nacional le preguntaron, señor Terrazas, nos dijeron que usted es de Chihuahua, y él los corrige, que dice, no, yo no soy de Chihuahua, Chihuahua es mío, ¿sí? De ese tamaño, que fue contra el que luchó Villa. O sea, uno de sus principales enemigos eran los Terrazas, precisamente. Los Terrazas y los Krill, ¿sí? Los Terrazas y los Krill era la gente contra la que comienza a luchar Francisco Villa. Pero bueno, entonces vemos el oropel por un lado, esos festejos del centenario, ¿no? Festejos donde se despilfarró muchísimo y que sí se construyeron obras interesantes, importantes, nada más y nada menos que el Ángel de la Independencia. Se construye para las fiestas del centenario, pero todo era maquillado, porque realmente el pueblo estaba con hambre, realmente el pueblo no tenía educación, el pueblo era principalmente analfabeta,
las tiendas de raya, el esclavismo. Amigos, yo sé, dirán, es que eso de la esclavitud se acabó con Hidalgo. No, no se acabó con Hidalgo, ni con Guerrero, ni con Victoria. El esclavismo siguió. Y la prueba está que, y de esto pues ya no vamos a alcanzar a terminar a platicar, licenciada, pero la próxima semana vamos a tocar el tema de quizá, si hablamos de un hecho terrible, la matanza en Cananea, si hablamos de peor aún, si quitarle un solo centímetro a lo que hizo Díaz en Cananea, peor aún lo que hizo en Río Blanco, pues yo creo que el peor genocidio de Porfirio Díaz fue contra el pueblo yaqui, porque ahí fue ponerle precio a la gente, fue venderse como esclavos, mandar yaquis, hacerlos caminar, a muchos los hizo caminar desde Sonora hasta Yucatán, y se vendían como esclavos. Estamos hablando de la época porfirista, o sea, poquito más de 100 años para acá, pues, o sea, tiene poquito más de 100 años, y se vendían como esclavos, tenían precio, o sea, te traje tantos trabajadores. Es como lo hicieron los españoles, ¿no? Ya no va a haber esclavitud, ahora se va a llamar encomienda, pero era lo mismo. Entonces, a ver, ¿cuántos trabajadores necesitas en tal hacienda? Pues necesito 50 trabajadores. Te van a llegar tantos yaquis y cada yaqui tú me vas a dar 60, 80 o 100 pesos por cada yaqui. ¿Qué es eso? Esclavismo, es venta de esclavos. ¿Sí? Y sin ningún derecho, y tienen que trabajar ahí sin ningún derecho, comiendo 2 tortillas al día. 2 tortillas al día era lo que comían. ¿Sabe cuánto duraba un yaqui en Yucatán? No. 1 año. En promedio duraba de vida 1 año. No aguantaban. A pesar de que era gente resistente, de que era gente, son más altos, más corpulentos que los mayas, pero no es la misma temperatura, no es lo mismo el sol de desierto en Sonora que el sol húmedo, ¿sí?, de Yucatán. No es lo mismo. Y la gente duraba en promedio 1 año de vida. Entonces, eso de alguna manera lo salvó, porque los enequeneros todavía se dieron el lujo de decir, es que no tienen la misma calidad que los mayas. Todavía hasta los vieron de poca calidad como esclavos. Pero bueno, de eso platicaremos, de la guerra yaqui y todo esto, que es un tema que no hemos tocado en Nuru Radio, platicaremos la próxima semana. Pero ¿qué se puede decir? ¿Cómo se podría defender la actitud de Porfirio Díaz ante todo esto? O sea, no es posible, y hay gente que todavía lo defiende. Hay gente que todavía dice, es lo de menos, si los restos están allá en Francia o están en México, es lo de menos. Yo creo que eso no es lo importante, pero hay gente que dice que gracias a Porfirio Díaz México creció, México tuvo una personalidad en el extranjero. Sí, seguimos afirmándolo, se tecnificó el país, se hicieron muchas cosas importantes, pero ¿a qué costo? Entonces dirían, bueno, entonces no hubiera hecho nada y México se hubiera quedado primitivo. No, hubiera llegado otra persona que sin necesidad de oprimir al pueblo, sí, lo hubiera logrado. No era necesario oprimir al pueblo, no era necesario hacerlo. Tan es así que esto provoca una revolución. Una revolución que, bueno, nos llevó tanto tiempo, tantos años, y que todavía no tenemos una fecha exacta, no podemos decir en tal fecha termina la Revolución Mexicana, hay diferentes fechas, pero pues esto nos llevó a una rebelión de todo el pueblo. Tan es así que Porfirio Díaz en 1911, cuando ve que el pueblo entero se está rebelando, decide mejor renunciar. No olvidemos, se acaba de conmemorar el 20 de noviembre, no olvidemos, amigos, que sí, Madero llama a la rebelión armada para el 20 de noviembre, aunque ya había muchas rebeliones, ya había muchos levantamientos. Zapata ya estaba levantado, la gente en Veracruz ya estaban levantados en armas, ya había muchos grupos levantados en armas. En el norte del país había muchos grupos, faltaba un liderazgo, faltaba una cabeza, efectivamente, pero había muchos grupos ya levantados en armas. Él dice 20 de noviembre, ¿y qué pasa? Que algunos no se aguantaron ni al 20 y el 18 de noviembre comienza todo esto precisamente en Puebla, que mucha gente dice, a ver,
es que la revolución se hizo en el norte. No, espérate, la revolución se hizo en todo México. En todo México. Quizá hubo batallas más importantes en un lado que en otro, pero en todo México hubo rebelión. Entonces, la revolución fue general, ¿sí? Por eso apenas cae Ciudad Juárez en poder de Madero y Porfirio Díaz presenta su renuncia. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo, en la noche, en la Ciudad de México, cuando todavía se podía ver que todavía era una región transparente, pues ya se veían las hogueras de los campamentos zapatistas, en todo lo que es la Sierra de la Jusco, se veían las hogueras en la noche. Los ricos porfiristas temblaban porque ya tenían a los zapatistas encima. Entonces no le queda de otra a Porfirio Díaz que renunciar. Y es como llega Madero al poder. Por último, licenciada, les digo, vamos a platicar de la cuestión de los yaquis la próxima semana. ¿Qué pasó después de Cananea? ¿Qué pasó después de Río Blanco? Efectivamente, los obreros regresaron a trabajar. ¿Por qué? Porque vieron que el camino violento, porque ambos contestaron violencia con violencia y llevaron las de perder. No pudieron, ni pudieron con la intromisión de los americanos en Cananea, ni pudieron con el ejército. Era obvio, no lo iban a hacer. Fueron más inteligentes los obreros. Se empezaron a organizar. Empezaron a formar clubes antireeleccionistas para quitar a Porfirio Díaz del poder. Por eso también llega Madero a la presidencia. No podemos decir que ahí se inició la parte armada de la Revolución Mexicana. No lo podemos afirmar. Quizá la parte armada sí se inició el 18 de noviembre en Puebla. Pero sí se inicia. Ese movimiento ideológico se disgrega. Las tragedias, las matanzas, las masacres que se cometieron en Cananea y Río Blanco, eso fue lo que trascendió a nivel nacional. Entonces, aunque no fue lo que motivó la lucha armada directamente, sí fue el inicio de la rebelión ideológica del pueblo de México que culminaría con una rebelión armada. Sí podemos decir que surge ahí la caída, la fractura, o sea, se empieza a derrumbar el régimen porfirista. Ahí se empieza a derrumbar, precisamente con Cananea y con Río Blanco. Entonces, pues se habla mucho en los discursos, siempre se menciona a ambas ciudades, Cananea y Río Blanco. Hemos tenido muchos líderes obreros que han enarbolado la bandera de Cananea y Río Blanco, Fidel Velázquez, Luis N. Morones, en fin, muchos, Rodríguez Alcaine, etcétera. Todo el mundo hablaba de Cananea y Río Blanco. Pero yo creo que no podemos quedarnos con ese Cananea y ese Río Blanco que mencionaban los líderes sindicales que se corrompieron al régimen, ¿sí? Y que nada más lo utilizaron como bandera, sino tendríamos que hablar de la gente, realmente de la gente que estuvo ahí, la gente que lo padeció, que lo vivió, que resintió toda esa represión por parte de las Fuerzas Armadas y que trascendió el movimiento hasta lograr la concientización de un pueblo que se levanta ahora sí con armas, preparándose, y que surgen líderes como Villa, como Zapata, Obregón, Carranza. Aquí no vamos a poner bandos, simplemente se levantaron en armas y bueno, vemos que cayó el régimen porfirista a fin de cuentas, licenciada. Entonces, pues la próxima semana, ya no quiero abrir el tema porque ya no lo terminaríamos, la próxima semana hablaremos de los yaquis. Y pues a mí no me resta más que agradecer, y lo hago así abiertamente. Fuimos recibidos aquí en Río Blanco por el ciudadano presidente municipal David Velázquez, igual por su grupo de colaboradores. La verdad es que nos han atendido excelentemente, pero así excelentemente. Vamos a estar pasado mañana en la ciudad de Puebla. Vamos a estar dando también una conferencia, hablando ya directamente de Revolución Mexicana. Y vamos a estar el próximo viernes en Guadalajara, también en una conferencia, amigos. No me resta más que pues agradecer todas estas atenciones, agradecer a nuestros amigos que el día de ayer no fueron, de veras motivan tanto ese reconocimiento que nos hacen. Nos dio mucho gusto conocer a tantos de nuestros amigos que nos escuchan, nos dio de veras mucho gusto ver que estos programas de Luz Radio pues han ayudado a algunas personas a recobrar su fe
en nuestra historia, en nuestro México, y con eso nos sentimos más que pagados, realmente. Entonces, vaya, pues un agradecimiento a todos, ha sido una experiencia increíble estar por acá. Sí, así es, profesor. De hecho, el día de ayer el profesor habló también de lo que fue la huelga de Río Blanco y pues sí, estremeció con su narrativa y pues muchas gracias nuevamente a las autoridades de aquí de Río Blanco. Y pues antes de que se nos termine el tiempo, vamos a saludar rapidísimo a nuestros amigos que cumplen años porque nos encargaron fervientemente. A ver, Margarita, que es la esposa de Óscar Rodríguez, cumplió años el día de ayer. Felicidades, Margarita, ojalá te la hayas pasado muy bien. También a Carlos Fernando Hernández Loarca, que cumple hoy 30 añotes. A Evelyn Valdés, vamos a saludarlo desde él nos escucha desde Bogotá, Colombia, profesor, y también a Dani Vic. Y pues bueno, nada más nos resta comentarles precisamente que el día, bueno, ya lo comentó el profesor, que el día miércoles vamos a estar en Puebla, es en el, a ver, déjenme ver, aquí está, es en el Colegio Ignacio Burgoa Orihuela, va a ser a las 10 de la mañana, igual nos permitió la maestra que, bueno, los amigos que nos pueden acompañar, igual vayan, esperemos que no sean muchos, porque quién sabe si nos dejen pasar a tantos como esta vez, profesor. Bueno, pero ustedes inténtenlo, yo creo que sí, profesor, ¿no? ¿Cómo ven? No, adelante, serán bienvenidos. Sí, serán bienvenidos. Y otra cosa, que el profesor dice que sí, el viernes nos vamos a Guadalajara, pero amigos, nos están preguntando igual que dónde es, por la cuestión de la pandemia, pues el ingreso es limitado. Lo que vamos a hacer es que estamos planeando con el profesor hacer una pequeña reunión con todos nuestros amigos, igual de Gurús Radio, el jueves a las 9:30 de la noche, enfrente de la catedral. Por allá los esperamos y bueno, vamos a platicar un ratito y pues bueno. Tomarnos fotos. Sí, tomarnos fotos y pues bueno, por allá los esperamos. Jueves, no se les olvide, el jueves a las 9:30 en frente de la catedral. ¿Sí, profesor? Así es. Y pues bueno, no se me olvida nada. No, licenciada. Bueno, pues amigos, nos despedimos. Recuerden que nos escuchan todos los lunes a las 10 de la noche en www.spreaker.com/user/Urus Radio. Y una cosa también que se nos pasó aquí, estamos transmitiendo en un canal alterno, pero de alguna manera, pues ya nuestros amigos nos encontraron, profesor. Ahorita lo que vamos a hacer es bajar lo que es la transmisión y la pasamos precisamente al canal que ustedes conocen. Y pues muchas gracias a todos nuestros amigos que están aquí en el chat. De verdad que nos emociona tanto que nos estén acompañando lunes con lunes. Pues que estén muy bien, amigos. Y aquí, fíjese, profesor, es que hay un comentario que de una creo que es Irina, ya se me fue, pero nos comentaba ahorita que en un lugar, está terrible, están contratando a niños precisamente y les pagan 100 pesos, pero ahorita voy a checarlo así de rapidísimo. Es que como estamos en otra, permítame. Estamos en otra, computadora. De repente se barre, pero bueno, no lo encuentro. Pues amigos, nos vamos. Que estén muy bien, pero hoy, la próxima semana checamos bien ese dato, y pues sí, está tremendo esto, que nos comentan de los niños que están contratando y a 100 pesos, pero es una jornada larga, no me acuerdo si decía de 8 de la mañana a 5. Entonces está tremendo eso.
Eso está muy, muy mal, amigos. Nos vamos. Que estén muy bien. Cuídense. Les mandamos un abrazo. Nuestros amigos de Maltrata y Coscomatepec no nos han enviado sus fotografías. Envíennos, por favor, sus fotografías. Que estén muy bien. Cuídense y muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y hasta el próximo lunes. Vámonos. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces. Urus Radio.